La vida en Madrid siempre ha tenido su ritmo particular, un vaivén de luces y sombras que se siente en cada esquina. Recuerdo las festividades que llenaban las calles, con sus luces brillantes y risas resonando en el aire. Sin embargo, tras esa fachada de alegría, mi hogar se había convertido en un lugar de desilusión. Mi esposo y yo compartíamos una vida, pero la conexión que antes nos unía se había desvanecido lentamente. La rutina se apoderó de nosotros, y el vacío emocional comenzó a ser palpable. Un día, mientras caminaba por el parque durante una celebración local, noté cómo las familias se reunían, disfrutando del ambiente festivo. A mi alrededor, los niños reían y jugaban, yo me sentía distante, atrapada en mis pensamientos. La imagen de mi hijastro apareció en mi mente. A sus 18 años, era un joven encantador, lleno de vida y sueños. Desde su llegada a nuestra familia, había sido un rayo de luz en medio de la monotonía. Sin embargo, la atracción que comenzaba a sentir por él me llenaba de confusión y culpa. Sabía que no debía pensar en eso, era un pensamiento prohibido que me atormentaba. Aún así, no podía evitarlo. La tensión en mi matrimonio crecía día a día. Mi esposo parecía estar más ausente que nunca, su mirada perdida en asuntos que jamás compartía conmigo. Descubrí sus secretos poco a poco, mensajes en su teléfono que nunca llegué a entender del todo, llamadas perdidas a horas extrañas. Esa desconfianza creció como una sombra entre nosotros. Una noche, mientras cenábamos juntos, una cena fría y silenciosa, decidí romper el hielo. ¿Hay algo que quieras contarme?, pregunté con voz temblorosa. Él levantó la vista por un instante antes de volver a sumergirse en su plato sin responder. La conversación se desvaneció como el eco de una risa lejana. Poco después encontré la oportunidad perfecta para hablar con mi hijastro. Fue una tarde tranquila, él estaba sentado en el sofá leyendo un libro mientras yo preparaba café en la cocina. Me acerqué con la intención de preguntarle sobre sus planes futuros, pero nuestras miradas se encontraron y sentí algo diferente en el aire. ¿Cómo te va?, logré decir al fin. Bien, respondió con una sonrisa tímida que iluminó su rostro juvenil. Ese instante fue suficiente para abrir una puerta que creí cerrada para siempre. Nos encontramos hablando durante horas sobre sueños e inquietudes, cada palabra parecía acercarnos más y más hasta que lo inesperado sucedió, compartimos risas sinceras y complicidades ocultas. Esa noche no podía dormir, los pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento otoñal. La atracción por él crecía dentro de mí como una llama imposible de apagar. Pero también sabía que debía mantener las apariencias ante mi esposo, no quería arruinar lo poco que quedaba de nuestra familia. Al día siguiente decidí visitar un bar local donde solía ir con amigos antes de casarme, necesitaba despejar mi mente entre música suave y conversaciones triviales. Mientras pedía una copa, lo vi entrar, mi hijastro estaba allí también, buscando un refugio lejos del hogar. Nuestras miradas se cruzaron nuevamente, esta vez había algo más profundo entre nosotros. El ambiente del bar cambió cuando empezamos a hablar, las risas se transformaron en confidencias compartidas bajo la tenue luz del lugar. De repente todo se tornó confuso cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. En ese instante fugaz sentí una corriente eléctrica recorrerme mientras nuestros ojos hablaban sin palabras. Pero entonces recordé a mi esposo esperándome en casa, él era parte del rompecabezas familiar aunque ya nada encajara bien. El dilema me asaltó, podría seguir adelante sin perder todo lo que había construido. El bar estaba lleno de luces tenues y murmullos. La música suave creaba un ambiente acogedor, pero mi mente estaba en otro lugar. Me senté en una esquina, tratando de calmar el tumulto que se desataba en mi interior. La atracción hacia mi hijastro crecía, y cada vez me resultaba más difícil ignorarla. Las risas y conversaciones a mi alrededor parecían lejanas, como si estuviera atrapada en una burbuja de confusión. Mientras observaba a la gente recordé los momentos compartidos con él. Su risa, su forma de mirar el mundo con curiosidad, todo eso me atraía de una manera que no podía comprender del todo. Había algo prohibido en lo que sentía, algo que me llenaba de culpa y deseo al mismo tiempo. Cada vez que pensaba en mi esposo, la sombra de la traición se cernía sobre mí.
Esa noche el destino quiso que nos encontráramos allí. Él llegó con sus amigos, riendo y disfrutando de la música. Al cruzar miradas, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si el aire entre nosotros se volviera denso y cargado de tensión. Intenté desviar la mirada, pero no pude evitarlo, había algo magnético en su presencia. Nos acercamos a la barra para pedir una bebida. La conversación fluyó con naturalidad al principio, pero pronto se tornó más intensa. Hablábamos de sueños, anhelos y frustraciones compartidas. Me sentí viva de nuevo, olvidando por un momento las responsabilidades que pesaban sobre mis hombros. ¿Por qué no hacemos algo diferente?, me preguntó con una chispa traviesa en los ojos. Su propuesta era arriesgada, salir a caminar por las calles iluminadas de Madrid parecía un capricho insensato. A pesar del remordimiento que me invadía, acepté su invitación. Caminamos por las calles empedradas bajo las luces brillantes del festival cercano. La atmósfera era mágica y envolvente, las risas resonaban mientras la gente disfrutaba del ambiente festivo. De repente nos encontramos frente a un pequeño parque adornado con luces centelleantes. El aire fresco nos rodeó mientras nos deteníamos para admirar el espectáculo. En ese instante nuestras manos se encontraron sin querer, fue un roce sutil que encendió una chispa entre nosotros. Las palabras se desvanecieron mientras nos mirábamos fijamente. El mundo exterior desapareció por completo cuando nuestras emociones tomaron el control. Nos besamos, un acto impulsivo que desató una tormenta dentro de mí. El beso fue dulce pero cargado de complicaciones inminentes. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos aturdidos por lo sucedido. La realidad regresó como un balde de agua fría, el peso de lo prohibido se hizo presente nuevamente. No debería haber pasado, susurré casi sin voz mientras trataba de recuperar la compostura. Pero pasó, respondió él con sinceridad en sus ojos. La culpa me invadió como un torrente imparable. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y ahora todo lo que había construido podía venirse abajo en cuestión de segundos. Regresamos al bar en silencio, sabiendo que nada volvería a ser igual entre nosotros ni dentro del hogar que intentaba mantener unido. La confusión y el deseo estaban ahora entrelazados en una red complicada e ineludible que amenazaba con desmoronar nuestra familia al completo. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz casi irreal. La imagen de aquel beso seguía danzando en mi mente. La confusión se transformó en un peso abrumador que no podía sacudirme. Las paredes del hogar parecían cerrarse a mi alrededor, y cada rincón me recordaba la traición que había comenzado a gestarse. Mi esposo se movía por la casa con una distancia palpable. En sus ojos había un destello de sospecha, como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. Intenté actuar con normalidad, preparar el desayuno y hacer las cosas cotidianas, pero cada palabra me sonaba hueca y artificial. La tensión era un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. Mientras servía el café, él me miró de reojo. ¿Todo bien?, preguntó con una voz que apenas ocultaba su inquietud. La pregunta resonó en el aire como un eco ominoso. Sí, solo un poco cansada, respondí, evitando su mirada. El silencio se instaló entre nosotros como una barrera invisible, y cada intento de conversación se sentía como un esfuerzo vano. Esa tarde decidí salir a caminar por el parque cercano. Las luces festivas brillaban con intensidad, pero no podían iluminar la oscuridad que sentía dentro de mí. La risa de los niños y las parejas disfrutando del ambiente contrastaban con mi tormento interno. Me detuve junto a una fuente observando el agua caer mientras pensaba en lo que había hecho. El encuentro casual en el bar había sido un punto de inflexión. La atracción hacia mi hijastro era innegable y cada vez más intensa. No podía ignorar los sentimientos que habían brotado entre nosotros como flores silvestres en medio del asfalto. De repente vi a mi hijastro acercarse al parque, su rostro iluminado por la alegría del momento. Nos encontramos en un rincón apartado donde la multitud no podía vernos. Nuestros ojos se encontraron y esa conexión eléctrica volvió a surgir entre nosotros. «Hola», dijo él con una sonrisa tímida. «Hola», respondí sintiendo como mi corazón latía más rápido.
En ese instante la vulnerabilidad nos envolvió como un manto pesado. Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron en un roce suave pero lleno de significado. Fue un momento robado al tiempo y al espacio que nos rodeaba, todo lo demás desapareció por un instante. Sin embargo, al separarnos, el peso de la realidad me golpeó con fuerza. Lo que habíamos compartido allí era peligroso y prohibido, cada segundo contaba para mantenerlo oculto de mi esposo y del mundo exterior. Esto no puede seguir así, murmuré mientras mis manos temblaban ligeramente. Él asintió comprendiendo la gravedad de nuestra situación sin necesidad de palabras adicionales. Volvimos a nuestras vidas separadas pero marcadas por ese instante fugaz, la chispa entre nosotros ahora era inextinguible. Al regresar a casa esa noche noté cómo mi esposo estaba más distante que nunca. Sus miradas eran inquisitivas y llenas de desconfianza, algo dentro de él sospechaba que algo no estaba bien. La presión aumentaba día tras día mientras intentaba mantener las apariencias ante todos, ante él, ante mí misma y ante nuestra familia. Cada sonrisa falsa me desgastaba más, cada día era una lucha constante contra los deseos prohibidos que amenazaban con desmoronar todo lo que había construido durante años. Las sombras comenzaron a rodear nuestro hogar familiar, y sentí que el final se acercaba sin poder hacer nada para evitarlo. La noche que pasamos juntos fue un torbellino de emociones. Las luces de la ciudad se filtraban por la ventana, creando sombras danzantes en las paredes del pequeño apartamento. La adrenalina de lo prohibido me mantenía alerta, pero también me llenaba de ansiedad. Sabía que esto no podía continuar, que cada momento compartido era un paso más hacia el abismo. Al despertar, el silencio era ensordecedor. Miré a mi alrededor, recordando la fragilidad de nuestra situación. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en mi esposo, en su despreocupación por lo que sucedía bajo su techo. La idea de que él también tuviera secretos me atormentaba. ¿Qué más ocultaba? Esa pregunta se convirtió en una sombra persistente en mi mente. Decidí que debía actuar con cautela. La vida cotidiana debía continuar como si nada hubiera cambiado. Preparé el desayuno con manos temblorosas, tratando de infundir normalidad en un mundo que se había vuelto extraño y peligroso. Cuando mi esposo entró a la cocina, le sonreí con una naturalidad forzada. «Buenos días», dijo él sin notar el caos interno que me consumía. «Buenos días», respondí sintiendo cómo las palabras se deslizaban por mis labios sin convicción. Pasaron los días y cada encuentro con mi hijastro se volvía más complicado. Nos veíamos a escondidas, robando momentos furtivos en lugares discretos de la ciudad. Madrid estaba llena de vida y ruido, pero nosotros vivíamos en una burbuja silenciosa donde los sentimientos eran intensos y peligrosos. En una ocasión, mientras caminábamos por un parque adornado con luces brillantes por las festividades, nuestras manos se rozaron accidentalmente y una chispa recorrió mi cuerpo. La conexión era innegable, cada mirada compartida hablaba más que 1000 palabras. Sin embargo, la culpa me perseguía como un espectro. Una tarde decidí visitar a una amiga cercana para buscar consejo. Ella siempre había sido un pilar en momentos difíciles, su sabiduría era reconfortante. Al contarle sobre mis sentimientos contradictorios y las tensiones familiares, ella simplemente me miró con compasión. «Debes ser honesta contigo misma», sugirió con suavidad. Sus palabras resonaron en mí durante días. ¿Qué significaba ser honesta? ¿Debía arriesgarlo todo por algo tan incierto? Esa noche regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. Los días siguientes fueron pesados y cargados de tensión. Mi esposo parecía estar cada vez más distante, sus miradas eran sospechosas y sus preguntas más incisivas. Un día lo encontré revisando unos documentos antiguos en su oficina, su expresión era seria y concentrada. «¿Qué haces?», pregunté tratando de sonar casual. «Nada importante», respondió rápidamente evitando mi mirada. Esa respuesta solo alimentó mis dudas sobre su vida oculta. Sentí como el peso del secreto compartido entre mi hijastro y yo se hacía insoportable mientras intentábamos mantener las apariencias ante él. Cada día se volvía un acto teatral, una representación donde todos éramos actores atrapados en un guión escrito por decisiones equivocadas.
La presión aumentaba al mismo ritmo que mis sentimientos crecían descontroladamente. Una noche decidimos vernos nuevamente a escondidas, el deseo y la necesidad de conexión eran abrumadores. Pasamos horas hablando y riendo hasta que la conversación se tornó seria e intensa. Al final del encuentro nos encontramos atrapados en un momento vulnerable donde nuestras emociones estallaron sin reservas. El amanecer trajo consigo una nueva realidad. Había cruzado una línea sin retorno y ahora debía enfrentar las consecuencias de mis elecciones erráticas mientras el futuro se oscurecía aún más ante mí. Desperté con una sensación de inquietud que me acompañó durante todo el día. La culpa me pesaba como una losa, y cada interacción con mi esposo se tornaba más complicada. Intentaba sonreírle, pero mis pensamientos se desbordaban hacia lo prohibido. La relación secreta había comenzado a afectar mi vida cotidiana, y el miedo a ser descubierta se volvía cada vez más opresivo. Mientras preparaba el almuerzo, un amigo cercano me visitó. Su presencia era un alivio momentáneo en medio de mis tormentas internas. Durante la conversación, él notó mi inquietud y me preguntó directamente qué sucedía. No pude evitar abrirme un poco, compartir mis dudas sobre la familia y el amor. Las relaciones son complicadas, dijo con un tono reflexivo. A veces, lo que parece una traición puede ser solo una búsqueda de felicidad. Sus palabras resonaron en mí. ¿Era posible que mis sentimientos hacia mi hijastro fueran simplemente una búsqueda desesperada de algo que me faltaba? La idea me aterraba y fascinaba a la vez. Después de su visita, decidí dar un paseo por el parque cercano. Las luces brillantes del festival iluminaban las caras sonrientes de las familias que disfrutaban del momento. Me vi rodeada de risas y alegría, pero en mi interior había una lucha constante entre lo correcto y lo que realmente deseaba. La atracción por mi hijastro seguía ahí como un fuego latente. Mientras caminaba, recordé una antigua amistad que había dejado atrás hace años. Aquella persona siempre había sido sincera conmigo sobre los temas del amor y la lealtad. Reflexioné sobre cómo esa amistad había influido en mis decisiones pasadas. Quizás era hora de buscar su consejo nuevamente. La tarde avanzó y decidí llamarla. La conversación fluyó con facilidad, compartí mis dilemas y miedos sin temor al juicio. El amor puede ser confuso, dijo ella al final de nuestra charla. Pero nunca debes olvidar quién eres realmente. Sus palabras resonaron profundamente en mí, sentía que estaba perdiendo parte de mi identidad en esta maraña emocional. De regreso a casa, la tensión aumentó al encontrar a mi esposo sentado en la sala con un aire pensativo. Me miró con intensidad mientras entraba, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Intenté actuar normal, pero sabía que algo no estaba bien entre nosotros. Esa noche, mientras cenábamos juntos, él rompió el silencio. ¿Hay algo que debamos discutir? Mi corazón se detuvo, su mirada penetrante me hizo sentir expuesta. No, no hay nada, respondí rápidamente sintiendo como la mentira se deslizaba por mis labios. Sin embargo, sus ojos no se apartaron de mí, podía sentir su desconfianza creciendo como una sombra ominosa entre nosotros. El ambiente se volvió tenso y pesado mientras intentábamos mantener la conversación superficial. Al final de la cena, mientras él se retiraba a leer en su estudio, decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Las luces del festival aún parpadeaban a lo lejos, recordándome lo efímero de la felicidad. En ese instante comprendí que debía tomar decisiones cruciales sobre mi futuro, seguir ocultando mis sentimientos o enfrentar la verdad sin importar las consecuencias. Esa noche marcó un punto decisivo, el camino por delante sería complicado y lleno de incertidumbres. La revelación de mi antiguo amigo resonaría en mí durante días venideros. El amor puede ser confuso, pero también es liberador si uno se atreve a aceptarlo por completo. Mientras miraba las estrellas titilantes en el cielo oscuro de Madrid, sabía que debía enfrentar mis propios demonios antes de perderme completamente en esta red emocional inextricable. El día siguiente amaneció con una tensión palpable en el aire. Mientras me preparaba para el trabajo, la carta que había encontrado la noche anterior seguía pesando en mi mente. Las palabras de mi esposo, escritas con una sinceridad que no había visto en mucho tiempo, resonaban en mis pensamientos.
Había expresado su deseo de volver a acercarse, de recuperar lo que habíamos perdido. Pero ¿cómo podía hacer eso mientras mi corazón se debatía entre dos caminos? Al llegar a la oficina, todo parecía más sombrío de lo habitual. Mis compañeros hablaban y reían, pero yo me sentía distante, atrapada en un torbellino de emociones. La imagen de mi hijastro se cruzaba constantemente en mi mente. Su sonrisa, su risa y aquel beso que había desatado un torrente de sentimientos ocultos. La jornada avanzaba lentamente hasta que recibí un mensaje inesperado. Era un aviso para que asistiera a una reunión familiar esa misma tarde. La idea de estar todos juntos me inquietó, las tensiones entre nosotros estaban al borde de estallar y no sabía si podría soportar otra confrontación. Cuando llegué al parque donde se celebraría el encuentro, el ambiente festivo contrastaba con mi agitación interna. La música sonaba y las luces brillaban, pero todo me parecía distante. Mi esposo ya estaba allí, hablando animadamente con algunos familiares. Mi hijastro apareció poco después, su mirada se cruzó con la mía y una chispa inconfundible iluminó el instante. Justo cuando pensaba que podría manejar la situación, escuché a mi esposo mencionar algo sobre las dificultades recientes en nuestra relación. Sus palabras fueron como un golpe bajo, sentí el peso del secreto aplastándome aún más. ¿Qué está pasando entre ustedes dos?, preguntó alguien del grupo sin previo aviso. Mi corazón se detuvo por un momento al escuchar esas palabras. La tensión era palpable y todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Un silencio incómodo se instaló mientras miradas inquisitivas nos rodeaban. Mi esposo pareció darse cuenta del cambio en el ambiente y miró a su hijo con preocupación. No hay nada entre ellos, dijo rápidamente, intentando calmar la situación. Sin embargo, la incredulidad en los rostros de los demás era evidente. En ese instante vi cómo mi hijastro se tensaba visiblemente, sus ojos reflejaban confusión y dolor ante las palabras de su padre. Las cosas estaban tomando un giro peligroso y no podía evitar sentir que todo estaba a punto de explotar. El eco de la verdad comenzó a retumbar en mi mente. ¿Podría seguir ocultando lo que realmente sentía? Mi corazón latía con fuerza mientras contemplaba las posibles consecuencias. ¿Por qué no somos honestos?, pregunté finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba como plomo en mi boca. La reacción fue inmediata, tanto mi esposo como mi hijastro miraron hacia mí con sorpresa y miedo. El aire se volvió denso y cargado de incertidumbre. ¿Qué quieres decir?, replicó mi esposo con voz temblorosa. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una bomba de tiempo lista para estallar. En ese momento comprendí que ya no había vuelta atrás, mis decisiones afectarían nuestras vidas para siempre. ¿Qué quieres decir?, replicó mi esposo con voz temblorosa. La tensión en el aire era palpable. Su mirada, que solía ser una fuente de consuelo, ahora se había convertido en un espejo de desconfianza. El silencio se llenó de preguntas no formuladas y de un miedo que crecía en mi interior. No podía permitir que esto se descontrolara, pero las palabras estaban ahí, listas para escapar. Intenté mantener la calma mientras pensaba en cómo explicarle lo que había sucedido. La atracción hacia mi hijastro era un secreto que había intentado ocultar, pero ahora estaba al borde de ser expuesto. En un intento por cambiar el rumbo de la conversación, mencioné una cena familiar programada para esa noche. No creo que sea buena idea, respondió él, su tono cargado de decepción. La cena era una tradición que habíamos mantenido a pesar de los problemas. Pero esta vez, todo parecía diferente. La idea de sentarnos a la mesa juntos me llenaba de ansiedad. Sin embargo, sabía que no podía eludirlo, debía enfrentar las consecuencias de mis elecciones. A medida que pasaron las horas, las dudas invadieron mi mente. Mi hijastro llegó antes de lo esperado, con una sonrisa que ocultaba muchas cosas. El ambiente se tornó tenso rápidamente, las miradas furtivas y los silencios incómodos se hicieron comunes entre nosotros tres. Durante la cena, cada bocado se sentía como una carga pesada. ¿Todo bien?, preguntó mi hijastro al notar mi inquietud. Esa simple pregunta desencadenó una tormenta interna en mí. La sinceridad en su voz me hizo recordar momentos compartidos, risas y complicidad.
Sin embargo, también me recordó lo prohibido de nuestra conexión. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras luchaba por mantener la compostura. Al finalizar la cena, decidí que era momento de hablar con él a solas. Necesitaba entender cómo se sentía después del beso y todo lo que había sucedido entre nosotros. Lo llevé al balcón donde la brisa nocturna parecía calmar mis pensamientos. ¿Qué piensas sobre lo que pasó?, le pregunté con voz baja. Su respuesta fue evasiva y eso solo incrementó mi inquietud. Antes de poder profundizar más en la conversación, escuchamos un ruido proveniente del interior de la casa. Mi esposo había entrado a buscar algo y nos sorprendió juntos en el balcón. ¿Qué está pasando aquí?, su tono era firme y lleno de reproche. El malentendido estaba servido y no podía prever las repercusiones que tendría eso sobre nosotros tres. La confusión reinaba y temí por lo que vendría a continuación. Mi esposo parecía dispuesto a descubrir toda la verdad detrás del momento tenso entre nosotros. Mientras tratábamos de explicar lo inexplicable, el ambiente se tornó aún más hostil. Palabras hirientes comenzaron a fluir sin control, los secretos salían a la luz sin compasión alguna. Mi marido lanzó acusaciones cargadas de dolor e incredulidad, mientras yo intentaba defenderme sin traicionar mis sentimientos más profundos hacia su hijo. El caos emocional nos envolvía como una niebla densa e impenetrable. En ese instante crucial comprendí que nuestras vidas jamás volverían a ser las mismas después de esta noche reveladora. Cada uno estaría marcado por decisiones tomadas bajo presión y deseos ocultos finalmente expuestos al aire frío de Madrid. La tensión en el aire era palpable, y cada palabra de mi esposo resonaba con una mezcla de dolor y rabia. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora me miraban como si fuera un extraño. La verdad había salido a la luz, y no había vuelta atrás. La revelación de mis sentimientos hacia su hijo había desatado una tormenta que amenazaba con arrasar todo a su paso. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, su voz temblando con la ira contenida. No había justificación que pudiera ofrecerle, las palabras se me escapaban como arena entre los dedos. En ese momento el peso de mis decisiones se hizo insoportable. La culpa me ahogaba mientras él continuaba lanzando acusaciones que cortaban como cuchillos. La noche avanzaba y el bullicio de Madrid parecía lejano, como si estuviéramos atrapados en una burbuja donde solo existíamos nosotros dos. Mi mente viajaba entre recuerdos felices y esta nueva realidad desgarradora. La imagen de su hijo tan joven y lleno de vida invadía mis pensamientos, intensificando la confusión que sentía. ¿Y él, qué piensas hacer con él?, preguntó mi esposo, su tono más calmado pero no menos doloroso. Esa pregunta era un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. No solo estaba en riesgo mi matrimonio, sino también la relación que había intentado construir con su hijo. Necesito hablar con él, respondí finalmente, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un abismo desconocido. Era inevitable enfrentar la verdad juntos, no podía seguir ocultando lo que sentía. Decidí buscar a su hijo al día siguiente en el parque donde solíamos pasar tiempo en familia. Las luces brillantes del festival iluminaban el lugar, pero yo solo veía sombras y recuerdos difusos. Cuando lo encontré sentado en un banco, la expresión en su rostro decía más que 1000 palabras. Había una mezcla de tristeza y confusión en sus ojos. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó sin rodeos, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Su voz temblaba ligeramente y vi cómo sus manos se apretaban sobre las rodillas. No sabía cómo hacerlo, respondí sinceramente, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. No quería lastimarte ni arruinarlo todo. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos lo inevitable. Sus labios se movieron para decir algo más, pero antes de que pudiera articularlo, escuché pasos detrás de mí. Era mi esposo, había venido a buscarme. Esto no puede seguir así, dijo él con firmeza mientras se acercaba a nosotros. La tensión aumentó nuevamente, cada uno ocupaba un espacio emocional diferente pero interconectado por este triángulo desgarrador. No sé qué va a pasar ahora, murmuré casi para mí misma mientras miraba a ambos hombres importantes en mi vida. La incertidumbre pesaba sobre mí como una losa, cada decisión parecía tener el poder de destruir o reconstruir lo que habíamos sido.
De repente mi esposo tomó la mano de su hijo con fuerza y dijo, «No quiero perderte por esto». En ese instante comprendí que estábamos al borde de una ruptura irreparable, nuestras vidas estaban entrelazadas por secretos y verdades incómodas. Mientras los ecos del festival se desvanecían en la distancia y las luces titilaban suavemente sobre nosotros, sentí que todo podía cambiar en un instante. La pregunta quedó flotando en el aire, ¿podríamos salir adelante o estábamos condenados a vivir atrapados por nuestras propias decisiones?